Ahí está. Hola, buenos días. En unos minutos arrancamos. Tenemos gente entrando. Vamos a dar unos minutos a la sala para que todos estén listos para escuchar a Miguel. Bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? Ok. Si te parece, Andrés, podemos empezar igual, hay una introducción. Buenos días. Bueno, ya tenemos aproximadamente 200 personas en el auditorio. Bienvenido, Miguel, director de Conviews, accionista de MegaQM, participante muy activo del comité de inversiones. Eh, Tenemos un cambio de ministro, Miguel, las mismas preguntas. Esperamos que nos des respuestas. La idea es tener una charla durante 45 minutos aproximadamente y luego abrir a preguntas. Les ruego que si quieren ir haciéndolas a medida que Miguel va exponiendo, nosotros vamos a ir tomando nota. Así que les damos la bienvenida a todos y te paso la palabra, Miguel. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, Andrés, muchas gracias. Bueno, es un gusto, obviamente, estar acá. Y la idea hoy es presentarles un poco, obviamente, de lo que está pasando en la Argentina, que nunca faltan temas para hablar, pero también quería hablar un rato de una primera parte de algunos temas de la economía internacional, que está pasando realmente un momento difícil y con interpretaciones muy diferentes, especialmente con respecto a la inflación. Así que yo calculo estar unos 10 minutos hablando como máximo de lo que sería, de lo que yo estoy viendo a nivel internacional, para luego pasar sí a la Argentina, donde probablemente hay, el terreno es mucho más fértil y más jugoso, digamos, con lo que está pasando. Así que bueno, ahora vamos, directamente empiezo. Espere que tengo que compartir pantalla. Ok, vamos acá. Vamos a poner modo presentación. Bueno, como les dije, el tema central es Argentina. El tema central es que hubo un cambio de ministro. Tenemos a la ministra, a Batakis, que asumió bastante de golpe y que genera bastantes preguntas respecto de cómo sigue la economía argentina, qué va a pasar con el fondo, qué va a pasar con el cepo, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con la deuda. Todas preguntas que son centrales para las decisiones en la Argentina. Pero antes me gustaría hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Porque creo que uno de los temas más complejos que hay en este momento a nivel internacional es lo que está pasando con la inflación. La inflación ha subido y si en la medida, la gran pregunta no es solamente dónde va a quedar la inflación o a qué inflación podemos esperar, sino que la pregunta importante también es cómo va a responder la Reserva Federal, qué va a pasar con los bonos y en qué medida qué va a pasar con los mercados financieros. El primer punto que quería
mencionar con respecto a este proceso inflacionario que estamos viendo, es que es un proceso, a ver si tengo acá, bastante parecido a lo que fue los años 70. Acá tenemos los shocks petroleros de los años 70, hubo un primer shock en el año 73, hubo un segundo shock en los años fines de los 70, principios de los 80. Primero estuvo relacionado con la creación de la OPEP, el segundo con la guerra de Irán. En ambos casos hubo una disrupción en el mercado de petróleo, fuertes subas en los precios. Piensen que el precio pasó primero de $3 el barril a $12 el barril, o sea, mucho más fuerte que esta vez, y en el segundo creo que pasó algo así como de 20 o de 12 a 40. La inflación subió en todo el mundo, en Alemania, en Francia, Reino Unido, Estados Unidos, subió prácticamente en todos lados. Probablemente Estados Unidos fue el país donde más subió, y se bajó muy rápidamente en los años 80, cuando sube Volcker, y fue el nuevo, digamos, el presidente del Banco Central. Fue un presidente, es una época muy estudiada, muy interesante, porque la inflación bajó muy rápido, fíjense acá, baja y muy rápido y a niveles por abajo del 5%. O sea, fue una experiencia muy interesante esta para entender el presente, yo creo. Si uno quiere entender qué puede pasar ahora, y uno dice, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué libro de texto tengo que mirar? ¿Qué artículos tengo que mirar? Para mí el artículo es que lo que hay que mirar es los 80. Y así está pasando ahora, un nuevo shock. Este shock tiene muchos elementos parecidos a los que hubo en los 70. Es un shock que viene en parte por precios de los commodities que suben. Yo creo que hay mucho más que eso. Y la gran pregunta es, ¿cómo sigue esta historia? Donde hay distintas líneas de pensamiento. Hay gente que piensa mucho más que la inflación va a bajar muy rápido y que rápidamente vamos a volver a los niveles que estábamos hasta hace poco, de 2% anual. Yo diría que el consenso hoy en Wall Street es que vamos a esa nueva realidad. En mi opinión, tal vez con una visión más argentina de la inflación, me parece que eso es un poquito naif, me parece que la situación va a ser bastante más complicada. Pero veamos un poco algunos números de lo que pasó durante este periodo en el cual la inflación se escapó y llegó a un pico, digamos, de más del 20%. Estos son promedios anuales. En el 80 llegó también a niveles del 15%. ¿Cómo se combatió esa inflación? Bueno, en la primera parte de la inflación hubo suba de tasas. Fíjense que el aumento en los Fed Funds fue mucho más grande que el aumento en el bono de 10 años. Yo creo que eso se debe a que en ese entonces todavía no había expectativas de inflación y por lo tanto el bono de 10 años no reaccionó tan rápido, y la política monetaria sí reaccionó, y la inflación cayó un poco hasta que vino la segunda ola de inflación, donde la Fed sí actuó en forma mucho más agresiva, llevando la tasa de corto plazo al 19%, y los bonos del rendimiento de los bonos del 10 años llegaron al 15%. Y eso sí sirvió para bajar la inflación. O sea, al final la inflación se combatió con política monetaria. Una política monetaria muy dura, que implicó poner la tasa de política monetaria bastante por arriba de lo que estaba la inflación. ¿Por qué menciono esto? Porque eso no es lo que estamos viendo ahora. Ahora lo que estamos viendo son tasas de interés que están bastante por abajo de la tasa de inflación, tanto del bono 10 años como la de Fed Funds. Y la sensación que uno tiene es que la Reserva Federal, también en Europa pasa algo parecido, ha sido bastante lenta en responder. O sea, tomó esto como que era una situación, ahora vamos a ver unos minutitos, una situación en la cual las expectativas estaban mucho más ancladas en el sentido de que la inflación no se iba a escapar. ¿Cómo pegaron estas crisis? Bueno, pegaron en caída de la bolsa. Esta es la caída casi de pico digamos, al mínimo. Fue una caída de la bolsa de 42% en los años 70, una caída del 20% más o menos en los años 80. O sea que fueron claramente las subas de tasas
tuvieron un impacto negativo en las tarifas, y también fueron épocas de recesión. De nuevo, hubo recesión en los 70 y una recesión muy fuerte, creo que inducida fundamentalmente por la política monetaria. En los años 80 estamos viendo caídas muy fuertes del producto, como probablemente no se ha visto en otro caso de que se usa política monetaria. La política monetaria realmente fue muy estricta en este periodo, y la consecuencia fue una recesión, pero bajó la inflación y después la economía salió. Hoy se está discutiendo, una de las discusiones que hay es si vamos a una recesión o no. Yo creo que en parte depende de la política monetaria. Si la Fed hace lo que debería hacer, que es seguir subiendo tasas, probablemente hasta que estén cerca o por arriba de la inflación, creo que vamos a tener una recesión que el mercado todavía no la está descontando del todo. Entonces, yo no sé si esto recién empieza, pero hay que ser muy cautelosos en este momento, pero fundamentalmente con renta variable, porque todavía no están probablemente priceado enteramente lo que es suba de tasas y probablemente lo que es una recesión. ¿Dónde estamos hoy? Estamos con tasas de inflación del 9%. No son las tasas que tuvimos en otros años, que podían ser de 15 o del 30%. No estamos en ese nivel de inflación, es una inflación todavía más benigna, pero muy por arriba de lo que veníamos hasta ahora. Esta inflación, digamos, tiene como diría nuestro ex ministro de Economía, multicausalidad. Cuando digo multicausalidad, creo que efectivamente hay elementos de oferta que son fundamentalmente los efectos que todavía quedan residuales de la pandemia, de falta de oferta. Hoy se puede ver, por ejemplo, los problemas de transporte, se puede ver lo que está pasando en China, de que la producción está cayendo, o por lo menos no crece, digamos. Claramente todo el mundo sabe el tema de los microprocesadores. En fin, hay un montón de factores que hacen que a nivel internacional la oferta se ha contraído y no se ha normalizado. A eso sumémosle la guerra con algunos efectos, por ahí eso sí es más transitorio sobre los precios de las commodities. Y bueno, y eso daría razones para que la inflación suba. Pero creo que esa no es toda la historia. La historia es bastante más compleja, porque también, digamos, para combatir los efectos de la pandemia, hubo una mega emisión, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Japón, y hay un exceso de dinero en el mundo. No sé si es el próximo slide, a ver, acá. Hay un exceso de dinero que se está empezando a contraer, pero claramente esta barra acá es una emisión tremenda que hizo el Tesoro, la Reserva Federal. Ahora, digamos, está contrayendo, en parte parte de esa liquidez se está desapareciendo porque el Banco Central está absorbiendo, pero mucho está cayendo por la inflación. Porque la inflación, digamos, así como en todos lados, erosiona el valor del dinero, y entonces estamos viendo una contracción en la cantidad de dinero, pero claramente la cantidad de dinero está por encima de donde uno pensaba o quisiera que esté. O sea que es una combinación de oferta y demanda. Y el tema que hay, déjenme ir para atrás de vuelta, es que aunque uno mire distintas medidas de inflación, en el caso anterior habíamos visto el IPC en Estados Unidos, la Fed mira mucho el IPC núcleo, o un IPC núcleo que se llama más de consumo, o de gasto en consumo, que lo usa de cuentas nacionales, es otro indicador, pero sigue mucho la Fed. Ese está más bajo, está en niveles de 4,7, pero está claramente muy por arriba del 2, con pocas chances de volver al 2 rápidamente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿a dónde podemos esperar que converja esta inflación? Puede converger digamos, probablemente la inflación no va a ser 9, que es el IPC, no va a ser 2, como venía siendo casi todo este periodo. Yo creo que va a estar en un número más o menos del 4%. Tendría que ser algún número entre 3,5 y 4,5 aproximadamente, donde se estabilizaría la inflación, en mi opinión. ¿Por qué? Porque
primero primero que la Reserva Federal no está haciendo una política tan dura como para bajarla. Segundo, parece que que las expectativas no están ancladas como piensa la Fed en el 2%, que va a ser fácil volver ahí. Y tercero, estamos viendo que la inflación de commodities está llegando a servicios y está llegando a salarios. O sea, ya tenemos subas de salarios que son importantes, subas de salarios que son importantes, de arriba del 4%. Tenemos subas la inflación no es solamente de las commodities y por lo tanto de bienes industriales, también se dan los servicios. La escasez de mano de obra genera muchos aspectos en ese sentido. Así que bueno, para ir terminando y cerrando este capítulo, ¿qué es lo que nosotros esperamos, digamos, o qué es lo que uno tendría que pensar o estar muy atento? Básicamente tenemos un IPC que seguramente va a caer acá, alrededor del 4,5. Yo creo que todos los índices de aumento de salarios y aumentos de precios van a converger hacia ese 4%, y eso implica que las tasas de interés están bajas. Con lo cual hay que estar muy atento a posibles subas de tasas. La Fed ciertamente este año va a llegar la tasa de corto plazo, la de política, la va a llevar arriba del 3,5. Hay que ver si con eso alcanza. Yo dudo que alcance. Lo que yo, digamos, veo como escenario alternativo, y eso es un poco lo que les quería mostrar a ustedes, es básicamente el escenario de principios de los 2000, principio de siglo, cuando pasamos, digamos, donde la inflación, si ustedes miran, la inflación es la línea punteada. En el periodo 2002, hasta antes de la crisis de Lehman, estaba en promedio alrededor de 3,5, y Fed Funds, fíjense que llegó a 5,5, y los treasuries fueron al 5, el treasury de 10 años fue a 5%. O sea, no digo que nadie sabe qué va a pasar, pero yo creo que hay bastantes razones que el escenario va a ser que viene es más parecido a al escenario de tasas entre 4 y 5, que al que vivimos ahora, que son tasas más cercanas al 3. Veremos, el tiempo dirá. Yo creo que la inflación no es tan temporaria como piensan algunos. Veo que tiene aspectos permanentes porque se está de alguna forma desparramando a través de la inercia inflacionaria, de los aumentos de salarios, de aumentos en servicios. Nadie habla de una inflación desenfrenada, pero sí de una inflación más alta. Pero bueno, del mundo quería hablar solamente este tema porque me parece que es importante para pensar los mercados y para seguirlos y para estar atento. Y ahora sí, un poco en la Argentina. A ver, nueva ministra, una renuncia inesperada, y yo diría que el timing fue bastante malo porque renunciar sábado a la noche le complicó la vida a Alberto. En general complicó a todo el gobierno, y en general las renuncias se hacen los viernes a la noche o cuando cierra el mercado y no un sábado. Pero eso es un detalle. Yo creo que la renuncia de Guzmán, bueno, tendrá sus razones. Cuando uno haga el boletín de calificaciones de Guzmán, va a encontrar que la verdad no fue un buen ministro, a pesar de que mucha gente quería que no se vaya, básicamente porque más vale malo conocido que bueno por conocer. En términos de su boletín de calificaciones, termina con una inflación mucho más alta de la que llegó, termina con una brecha mucho más alta que la que llegó, termina prácticamente sin reservas, cuando algo de reservas había al principio, reestructuró la deuda mal porque terminó con una deuda con un riesgo país de 2.700 puntos, en fin, la pobreza sigue, el crecimiento no viene. Claramente no es el ministro o por lo menos la administración, que uno diría que ha tenido un buen desempeño. O sea, el déficit es más grande, la carga impositiva es mayor, el gasto público es mayor. O sea, claramente no ha hecho medidas como para que la economía se encarrile.
Probablemente en la pandemia eran entendibles, pero ya pasó 1 año y medio de que terminó la pandemia y no se han tomado realmente medidas. Llega la ministra nueva y dice, bueno, yo voy a seguir con el programa, con el fondo, el programa de gobierno, el programa del presidente. ¿Y qué es ese acuerdo con el fondo? Digamos? Después vamos a hablar de cada tema en particular, pero ¿qué es el acuerdo con el Fondo Monetario? Primero, ya era un programa light, era un programa muy light, si se puede decir. Era un programa en el cual, digamos, las metas eran extremadamente laxas, donde uno se pregunta, donde la pregunta que al fondo le hacían, y yo estuve en una reunión en Washington donde le hacían es, ¿por qué hicieron un programa tan laxo con la Argentina? Y con metas tan débiles, digamos. Lo cierto es que desde que se hizo el programa con el fondo, no solamente, bueno, se pueden haber cumplido nominalmente las metas, pero básicamente no se está viendo que este programa tenga éxito. Pero, digamos, el programa, ¿qué ha hecho? Bueno, desde que hizo el programa subió la inflación, las reservas no mejoraron, digamos. Si uno mira las reservas de Argentina hoy, netas están rondando los 3.000 millones de dólares, cuando eran 0 cuando empezó el programa y fueron a 4.300 millones de dólares con la plata que nos prestó el fondo. O sea, si hay reservas es porque el fondo prestó 4.300 millones y de eso se perdieron ya 1.300 por lo menos y se van a seguir perdiendo. El déficit fiscal no bajó, de hecho aumentó. Sigue habiendo cepo, sigue habiendo brecha, sigue habiendo atraso cambiario y el riesgo país está por las nubes. O sea, estamos diciendo hay que defender un programa que no funciona. O sea, así como hay funcionarios que no funcionan, parece que hay programas que no funcionan. Entonces, esto es un poco lo que deja Guzmán y que Batakis ahora quiere de alguna forma retomar. Cuando uno ve esto se pregunta, ¿pero sirve para algo el programa con el fondo? ¿Para qué queremos un programa con el fondo si al final las cosas no mejoran? Seguimos con déficit, seguimos con inflación, seguimos con brecha, las reservas están ahí, el mercado de bonos está mal, ahora también el mercado local. ¿Para qué sirve este programa? Bueno, yo diría que sirve porque si no las cosas estarían peor. Porque por lo menos pone algún tipo de disciplina, algún tipo de excusa, por lo menos si el gobierno quiere, para tomar ciertas medidas que de otra forma no podría, y de paso le echa la culpa al demonio que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que a pesar de lo malo que es, o lo leve que es, o lo poco efectivo que es, sigue sirviendo que la Argentina tenga un programa con el fondo. Lo que no estoy seguro es qué va a pasar hacia adelante, porque es muy probable, no digo con probabilidad 1, pero que eso nunca se sabe, siempre algún milagro puede pasar, pero el gobierno cumplió el primer trimestre, el segundo trimestre no sé el tema de reservas, pero básicamente está cerca de cumplirlo, y seguramente cumplió con la meta de financiamiento de financiamiento del Tesoro, que era una meta sencilla de cumplir. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno no cumple en el tercero? Seguramente lo que van a hacer es hacer una nueva recalibración para que cumpla a fin de año. Yo no creo que el fondo esté dispuesto en este momento y en esta coyuntura a cambiar las metas. Si el gobierno no cumple en diciembre y no cumple por poco, digamos, como que en vez del déficit de 2,5 sea 2,8, en vez de reservas de 8.000 tenga 6.000, qué sé yo, que esté cerca, que sea algo que puedan justificar, seguramente habrá un waiver. Ahora, si el gobierno se va de mambo y las cosas andan mal, yo creo que el fondo va a estar en la disyuntiva de si renueva o no renueva, y puede efectivamente entrar en una situación más compleja de la que estamos hoy. Yo creo que no tener un programa con el fondo va a complicar la vida. Le va a complicar la vida a la Argentina. Creo que Argentina necesita, porque si bien no es un programa de esos que uno espera, con reformas estructurales, con metas ambiciosos, con un programa integral que logre de alguna forma encaminar la economía argentina. De hecho, por ejemplo,
no hay reformas estructurales y no hay ninguna meta para bajar la brecha cambiaria, por ejemplo. Eso es inaudito en un programa con el FMI, pero lo tenemos. Bueno, ese es un poco el marco en el cual estamos. Argentina puede entrar en atrasos, puede entrar en atrasos con el fondo. Me parece que vamos a, de alguna forma, se va a seguir. Y eso va a implicar que Argentina va a tener que hacer ajuste en lo fiscal y va a tener que hacer ajuste en lo cambiario. Son los dos temas que yo creo que Argentina no va a poder cumplir y que si hace un esfuerzo para cumplir va a tener que tomar medidas en lo externo, o sea, ya sea más cepo, ya sea desdoblamiento, ya sea devaluación, y va a tener que tomar medidas en lo fiscal, que son medidas impopulares, pero que seguramente al final vamos a terminar. Déjenme empezar por el tema de la deuda. Voy a ir tratando los distintos temas: deuda, tipo de cambio, inflación, déficit fiscal. Pero déjenme empezar por el tema de la deuda. Más que nada porque realmente vivimos una situación muy tensa hace poco tiempo. Y me parece importante entender qué puede pasar con eso, porque un día el central compra 300.000 millones de pesos, otro día compra 100.000 millones de pesos, y se escucha emisión por todos lados, que la cantidad de dinero está desbordada. Me gustaría aclarar un poco qué es lo que está pasando, por lo menos en mi visión, qué es lo que venimos charlando dentro de Mega QM desde hace bastante tiempo. Bueno, primero lo que viene pasando es que ha habido una baja de precios y suba de rendimientos muy clara. Acá están los rendimientos de los bonos en Concer, que pasaron de estar negativos a rendir 10%, incluso 16%. En el caso de los globales, digamos, de los bonos globales, están rindiendo arriba del 40, riesgo del país de 2.700 puntos, precios del 20, de $20 los bonos, dicen, no pueden estar más baratos. Cada día están más baratos, a pesar de que uno piensa que no pueden estar más baratos, siguen estando baratos, porque nadie compra, porque la verdad es que nadie compra. Vamos a ver ahora un poco más la deuda local. La deuda local tiene bastantes, como ven, vencimientos, uno grande en septiembre. Lo más probable es que estos números que están en los 500 vayan empezando a subir y se acerquen también al billón. ¿Por qué? Y bueno, porque como no pueden renovar a más de 3 meses, empieza a hacerse lo que se denomina generalmente la pared, o sea que empiezan cada vez a ser más cortos, y las licitaciones se van a parecer de acá a un tiempo seguramente a esos famosos supermartes de las licitaciones del EVAX. Pero esto es lo que a mí me gustaría charlar más en detalle, porque me parece que es la gran pregunta, y es cómo se va a financiar este déficit. Digamos, ¿cuál es la presión que ponen estos bonos? Bueno, nosotros empezamos con una idea de cuánto va a ser las necesidades del Tesoro para este año. En principio hay un déficit del 3,5%, que nosotros ya estamos asumiendo que es un punto por encima de lo que está en el programa con el fondo asume 2,5, nosotros empezamos a hacer 3,5, la verdad, como viene la mano, recemos para que sea 3,5 y no sea más. Tenemos intereses por 1,5 del producto, y después viene el tema del refinanciamiento de la deuda que el central está haciendo. Y eso calculamos que va a andar en el orden del 1,8% del producto, que son más o menos 1,4, 1,5 billones de pesos. ¿Okay? Esta es la plata que el central está comprando de bonos. ¿Cómo se financia este punto 1,8? Bueno, esto asume que 75% se renueva, que 25% no se renueva. Es un número que nos parece razonable. ¿Por qué? Porque de la deuda total, 50% es más o menos sector público, 50% es sector privado. Si renueva la mitad del sector privado, nos da ese 75% de lo que vence hasta fin de año. Pues los números no son precisos porque los datos no están al día, ¿sí? no son fáciles de obtener, pero yo creo que en línea general estamos hablando a grandes números, y estos son los números que tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo se financia? Bueno, ya el mercado local ya financió 0,9,
eso está clean caja, no se puede cambiar. Otros son 0,4. ¿Y quién financia el grueso de todo? El Banco Central. El Banco Central este año debería financiar 4 puntos del PBI. 4 puntos del PBI serían aproximadamente 3,2 trillones de pesos. Si no esterilizara nada, la base monetaria casi aumentaría 80 o más por ciento, 90%. Nosotros pensamos que no va a pasar eso. Pensamos que en nuestras cuentas pues no tiene sentido que vaya en detalle en todo, pero nosotros pensamos que la base monetaria, que el año pasado creció 1.180 millones, este año va a crecer más o menos 2.300 millones, o sea, un crecimiento anual de 64%. Esto no es explosivo, ni mucho menos. O sea, creo que si hay inflación no va a ser solamente por crecimiento de la base. Yo creo que este es un número que con una inflación que estamos proyectando alrededor del 80, estos números no deberían cambiar demasiado la dinámica de la inflación. Digamos. Creo que la dinámica de la inflación viene por otro lado. Claramente la va a acompañar, no hay chances de que baje, afecta expectativas, pero ¿por qué no sube más la base monetaria? Bueno, porque se van a emitir muchas LELIQs, que es la forma en la cual LELIQs y PASE, ¿no? El Banco Central esteriliza, y las LELIQs, en nuestros cálculos, en este caso en especial, pasarían de 8,7 a 9,3. Tenemos todos otros supuestos que pueden subir a 10%, pero no es una situación explosiva, digamos. Es una situación difícil, es una situación no deseable, porque no es bueno que el Banco Central sea la principal fuente de financiamiento, pero por lo menos por nuestros números indicarían que es una situación que, digamos, sí, que se parece a algo del pasado. Y a ver si tengo acá algo del pasado. Quería mostrarles este gráfico primero. Perdón, este. ¿Es este o no? No es este. Este gráfico, ¿qué es lo que muestra? Este muestra el aumento de la base monetaria en el 2020 y en el 2021. Obviamente que hay inflación, con lo cual los números siempre son difíciles de leer. Pero ¿qué pasó en el 2020 y 2021? El Banco Central asistió al Tesoro, pero absorbió mucho con PASES y con LELIQs. O sea, que en última instancia lo que está pasando hoy en día es que ha habido un cambio en quién es el emisor de la deuda. Hasta ahora, el emisor de la deuda era el Tesoro que emitía Leser, Bonser, Dollar Link, etc. Y el Banco Central bajaba el stock de LELIQs porque la gente porque básicamente el Tesoro se financiaba fundamentalmente en el mercado de bonos. Cuando viene la crisis y la gente ya no se puede, ya no hay demanda de bonos y el Tesoro no se puede financiar con bonos, ¿qué pasa? Bueno, volvemos a lo que hacíamos en el 2020. Y en el 2020 lo que se hacía es el Tesoro, el Central financiaba al Tesoro y absorbía con LELIQs y PASES. Y eso es lo que va a venir. O sea, se hablaba en un momento, y sobre todo al principio de esta corrida, de que iba a haber un reperfilamiento. La verdad que creo que lo que no vieron, los que hablaban tan rápido de reperfilamiento, es la posibilidad que el Central financie. Ahora me preguntan algunos si el Central no está incumpliendo la meta con el fondo, porque la meta con el fondo decía que podía emitir algo así como 900.000 millones de pesos, es 1% del producto, que hoy en día debe ser más o menos unos 850, 900.000 millones de pesos, para, digamos, de asistencia al Tesoro, y por la compra de bonos está emitiendo mucho más. Entonces eso incumple el programa con el fondo. Bueno, la verdad es que no lo incumple, porque estas compras de bonos no entran dentro de asistencia al Tesoro, se consideran parte de la estabilidad financiera. Entonces no cumplen el mismo rol. Y un punto que quería también hacer es, para entender un poco cómo estamos en términos de emisión monetaria,
en realidad, fíjense que a pesar de todo lo que emitió el Tesoro, está apenas un 15% más alto de lo que emitió en años anteriores. O sea, esta mega emisión de asistencia al Tesoro, de compra de bonos, que en la compra de bonos aparecen otros acá, no es que está llevando a una mega emisión, sí, o sea, se emiten muchos pesos, lo que pasa es que se absorben muchos pesos. Entonces el problema hoy en día, si yo lo tuviera que definir, no es tanto el crecimiento de la base como el crecimiento de las LELIQs. Pero el crecimiento de las LELIQs implica menos deuda pública, o sea, cambió el deudor. Antes era el Tesoro, ahora es el Banco Central. Cambiaron los instrumentos, antes eran largos, ahora son más bien cortos. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Tiene riesgo? Sí, tiene un riesgo, porque si sube mucho la tasa de interés, como debería hacerlo el central para parar la inflación, este número crece muy rápido. Bueno, voy un poco más rápido, porque si no, no voy a poder cubrir los puntos, todos los que quiero. ¿Cómo termina la película? Yo creo muy rápido, sin reperfilamiento. El Banco Central va a financiar más y menos en el mercado de capitales. Probablemente la gente vaya a fondos comunes menos volátiles, o sea, más money market. Probablemente también algo vaya al dólar link, porque, digamos, esta situación genera más riesgo de devaluación. El gobierno creo que no le va a caer otra que bajar el gasto público. Y si esto no funciona y el país medio se desbanca, tendremos ahí sí inflación y un tipo de cambio más alto. Bueno, el riesgo país de afuera es otra historia. La verdad es que no hay mucho tiempo para discutirlo, pero está en la estratosfera. Está solamente en países que están en default o en guerra, están donde está Argentina. Argentina es un país que está pagando la deuda, pero el riesgo país está como si fuéramos en una guerra interna o externa, o digamos una situación que estuviéramos a la vuelta del default. Y no parece que estuviéramos a la vuelta del default. Podemos haber default, puede haber default, puede haber reestructuración, por supuesto, pero quiero decir que no está a la vuelta de la esquina, y es muy probable que si hay un nuevo gobierno en el 2023 y ese gobierno pone las casas en orden en algún sentido, hasta se puede evitar. Pero creo que la gente está cansada de Argentina. No hay argumento que le sirva. Yo le puedo decir a algún inversor, la deuda argentina no es tan alta, es 40, si querés, bueno, poner que esté mal medida, que incluya el central, que tomes otro tipo de cambio, que sea 60% del producto. Bueno, no justifica este riesgo país. No justifica que estemos casi 2.000 puntos arriba de Ecuador. No tiene lógica, pero bueno, a veces los mercados no tienen lógica, y creo que lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere ni escuchar de la Argentina, muchos inversores, ¿no? Así que esa es un poco la situación. En términos de cuándo son las fechas claves, para mí es el 2025, que es cuando aumentan los pagos al sector privado. Ese es el primer año complicado, o sea, faltan todavía 3 años para eso. El próximo gobierno va a tener todo un año para convencer al mercado de que se puede, digamos, pagar la deuda. Y para el fondo realmente la fecha clave es 2027, o sea, está claro que hasta el 2025, 26 o 27, según lo que elijan, Argentina puede seguir pagando la deuda, no entrar en default, y bueno, y Dios proveerá, esperemos, porque si no, otro default creo que sería muy, muy malo, porque ya la gente está podrida de los defaults de Argentina, y quiere algo distinto. El otro tema que les dije que central es reserva. La falta de reserva está jugando un rol. Para el año, digamos, esperaría más o menos esto es con la meta con el fondo, unos 8.000 millones de dólares. Hoy estamos, en junio subió un poquito más, pero ya se están perdiendo reservas porque se fue un dibujo. Yo calculo que vamos a tener serios problemas para cumplir con septiembre y con diciembre, porque las reservas no van a subir. El mejor momento pasó, y no juntamos reservas. Diciembre, digamos, ya en julio volvieron a caer. En los meses buenos acumulamos en promedio 500 millones de dólares por mes, cuando en un año normal se puede acumular más cerca de 1.500.
las exportaciones vinieron bien, no ha habido un problema con las exportaciones, y el gobierno, digamos, sigue con su política procrastinadora con el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio se sigue devaluando muy por abajo de la inflación, un número realmente bajo, digamos, bajo para lo que necesita la Argentina. El tipo de cambio real está bajo de lo que es el número fijado por el programa con el fondo. No es una meta de programa, es una meta indicativa, pero se muestra que ya estamos casi 10 puntos abajo de lo que estábamos en diciembre. O sea, a pesar de todo, el tipo de cambio se ha apreciado y claramente viene lento. Este tipo de cambio, digamos, habría que subirlo 10 puntos para estar como estábamos en diciembre, que estábamos mal. Claramente hay un problema. Yo no sé cómo termina, no me animo, el gobierno no quiere devaluar, pero déjenme mostrar algunos gráficos más. El tipo de cambio real está muy atrasado, está atrasado, pero el tipo de cambio paralelo, el contado con liqui, usamos nosotros, está adelante, si se puede decir, está adelantado, está como estaba en el 2001. ¿Okay? En el 2001, cuando estaba a 3.50. O sea, yo no puedo decir qué tipo de cambio necesita la Argentina, probablemente ha sido un tipo de cambio más cercano. Si a mí me preguntan, ¿a dónde iría el tipo de cambio? Y la verdad es que si se hicieran las cosas bien, se unificara con un mini con tasas de interés buenas, con un déficit fiscal más chico, etc., yo creo que el tipo de cambio podría ser 160, 170, y podría ser 180, y sería un tipo de cambio de equilibrio. Lo tenemos a 270 en el contado con liqui, lo cual es un tipo de cambio. ¿Qué teníamos en el 2001? Miedo. ¿Qué teníamos en el 2001? País en default. ¿Qué teníamos en el 2001? Corrida bancaria. No había credibilidad. Términos de intercambio que eran muchos peores que los de hoy. O sea, era el peor momento, y ahí estamos como en el peor momento del 2001 con el tipo de cambio paralelo. O sea, daría la impresión de que es muy alto, y este daría la impresión de que es muy bajo. ¿Qué pasa si el gobierno se queda sin reservas en algún momento? Yo creo que lo que viene, y un poco Batakis lo dijo ayer en el programa Dos Voces, que probablemente haya algún tipo de desdoblamiento, y pareciera como que el turismo, o sea, es el primero. O sea, pensemos que puede haber un dólar turista y otro dólar oficial, y después ese dólar turista empezará a absorber más operaciones, más operaciones, más operaciones. Pero lo cierto es que la situación actual no aguanta, porque con un cepo como estamos teniendo, la economía se frena y la inflación sube por falta de productos. Voy rápido por las cuentas fiscales, simplemente veo que la situación fiscal está mucho peor que el año pasado. Empezó mal, no hay margen para ninguna de las locuras que se están presentando en el Congreso, y en eso el programa con el fondo puede ayudar a parar algunas de estas cosas. Pero lo cierto es que a pesar de que la recaudación ha venido bien, el gasto, digamos, se ha excedido muchísimo. Estamos con un gasto que excede el 80% año a año, en un año en que hay recaudación buena. Perdón, acá hice, me falta una parte que está la parte de inflación, que no sé por qué no apareció, así que me la salté. Bueno, déjenme hablar de la inflación, y con esto ya voy a terminar. No tengo gráficos, no sé por qué, algún error hice. La inflación. Yo creo que la inflación, voy a ir al fondo. Al final. La inflación es un tema preocupante. Es un tema preocupante porque la inflación ha venido subiendo en escalones en el tiempo. Era básicamente alrededor de 20% cuando se va Cristina, 25% en el año 2015, salta después a niveles de 50% con la devaluación de abril del 2018, y vuelve a saltar ahora a otro escalón a niveles del 80%, digamos, yo diría que más que nada con el tema de la guerra y con el tema de falta de ancla para la inflación.
La inflación se ha ido a niveles de 80%, un poquito más, con todo el riesgo de que para arriba y muy poco para abajo. O sea, hoy hablar de una inflación del 85%, yo creo que tiene una probabilidad alta de ocurrencia. ¿Por qué subió tanto? La verdad es que creo que en parte porque los precios empezaron a corregirse, en parte por la suba de los commodities, en parte porque, digamos, hubo mucha, digamos, porque hubo aumentos de salarios que fueron de alguna forma dados demasiado rápido a principio de año, y todo eso contribuyó, el tema obviamente del gasto público, el déficit fiscal, todo eso contribuyó a que la inflación suba. Ahora estamos ante un nuevo salto de la inflación, seguramente en julio, que en realidad es un salto que podríamos decir devaluar sin devaluar. No se devalúa, es un salto que resulta de un endurecimiento del cepo. El cepo, ¿cómo funciona? Al no haber productos, el cepo te hace dos cosas: limita las importaciones, con lo cual hay productos que no pueden entrar, y dilatan y se difiere los pagos hacia adelante. No se puede pagar las importaciones inmediatamente, hay que pagarlas más en el tiempo. ¿Eso qué genera? Genera primero que haya menos productos, porque el cepo me cerró los productos. Segundo, genera el problema de que como los pagos son más adelante, la gente no sabe con qué tipo de cambio va a pagar. El ROFEX por ahí no sirve para cubrirse lo suficiente, hay mucha gente que no lo usa o no le cree. Y está el riesgo de desdoblamiento, que implica que no sabemos qué producto va a entrar a un tipo de cambio y qué producto va a entrar a otro. Toda esta incertidumbre está haciendo que hoy, digamos, funcione la economía como si estuviera por devaluar. No digo que se va a devaluar, porque el gobierno va a hacer lo imposible para no devaluar, a lo mejor no le queda otra si se queda sin reservas, pero hoy la economía está funcionando como si estuviéramos en la antesala de una devaluación. ¿Y qué pasa en la antesala de una devaluación? Se suben precios. Se suben los precios, por lo menos, de los productos, de los bienes. No debería subir la peluquería, no debería subir la entrada de teatro, pero sí debería subir lo que son bienes. Y estamos ante esa disyuntiva. ¿Qué puede pasar con todo esto? La verdad es que todo indica que esta situación no es sostenible por 1 año y medio. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, yo creo que si el gobierno encuentra, digamos, que sigue perdiendo reservas, como lo viene haciendo, y en un momento empiezan a tomar otra vez el nivel crítico, va a tener opción 1 de evaluar, que seguramente a la fábrica, que es el famoso caso, lo cual es posible, pero mucho más riesgoso porque estamos con inflación mucho más alta. Entonces, una devaluación así rápida, sin un programa, sin subir tasas de interés, te lleva al riesgo que la inflación pase de niveles de 80 a niveles de 3 dígitos bajos. La otra alternativa es desdoblar, o sea, en vez de tener un cepo más fuerte, aceptar que ciertos productos empiecen a entrar, tengan otro precio, un precio más de mercado. Y por lo que escuché ayer de la ministra, pareciera que el turismo es un candidato obvio para eso. Eso obviamente que tiene costos, porque aumentaría la demanda por los dólares alternativos, eso los puede subir aún más. Una vez que abriste la puerta a que haya un dólar alternativo, todos quieren entrar por esa puerta, todos los exportadores, sobre todo los industriales, van a empezar a decir que necesitan más tipo de cambio, que no pueden, y eso, digamos, puede llevar a los problemas que típicamente tienen estos mercados con cambios múltiples, y es que duran poco tiempo, que al final se devalúa. Entonces, los escenarios son extremadamente complejos, aunque el gobierno quiera no devaluar. Las presiones pueden aumentar y eso se puede ir complicando. Por último, existe un riesgo de una hiperinflación. Vamos a una hiperinflación. Primero quiero hacer un comentario técnico. Cuando hablamos de hiperinflación, hablamos de inflaciones de arriba del 2.000, 3.000, 4.000%. Ese escenario parece muy lejano, a pesar de todos los desastres que hay. Parece lejano. Yo diría, podemos ir a una inflación de 3 dígitos baja. O sea,
Cuando digo baja 3 dígitos, es posible, no digo que va a ir, pero creo que un escenario complicado es una inflación 120, 130. Creo que eso es de alguna forma hoy, de acuerdo a lo que parece, el escenario que uno consideraría de alta inflación, y el año que viene puede ser un poquito más alta. No veo un desbande, ¿por qué? Porque todavía no se ve, digamos, que la cantidad de dinero esté desbordada. Está aumentando, pero no está desbordada. Las tarifas las van a subir no mucho más que la inflación, ya vimos que no hay voluntad, el tipo de cambio por ahora no se devalúa. El escenario que yo llamo de 3 dígitos bajo es un escenario en el cual hay un movimiento en el tipo de cambio, ya sea a través de desdoblamiento o directo, que creo que al final esto no está aguantando porque las reservas no van a subir. Bueno, déjeme terminar así para ver un poco cuáles son, qué saco de todo esto. Yo creo que el mundo no sigue de alguna forma presentando un escenario positivo. ¿Por qué? Bueno, porque los precios de las commodities siguen altos, pueden bajar un poco si viene recesión, los precios de las commodities siguen altos, suben las tasas de interés, pero la verdad que nosotros no estamos en ese mercado, digamos, digamos, que la tasa de interés suba de 1,5% a 3%, hace poca diferencia si nuestro riesgo país es 2.700 puntos. O sea, creo que si ganamos es más que nada porque tenemos que bajar ese riesgo país más cerca de los 600 puntos. Hoy es imposible. Y a nivel local, claramente están los riesgos. Está el riesgo de la inflación, está el riesgo cambiario, está el riesgo de la deuda. Mi impresión es que el gobierno va a mantener más o menos una política similar a la que seguía Guzmán. En el sentido, va a tratar de cumplir con el fondo, va a llegar a un déficit más alto, pero no se va a desbocar. Va a tratar de mantener reservas. Seguramente va a tener que subir tasas de interés, porque con estas tasas de interés es muy problemático mantener el contado con liqui y controlar la inflación. Pero claramente, digamos, lo que se espera para el resto del año es un deterioro gradual de las condiciones macroeconómicas y financieras. Paro acá. La verdad que era difícil armar una charla cuando no sabemos qué el gobierno va a hacer, pero si les parece empezamos con las preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Mientras te damos un respiro, quería comentarles que, producto de los comentarios y solicitudes que hemos recibido de clientes en las últimas 2 o 3 semanas, hemos hecho un revamping, hemos relanzado un fondo de deuda privada de corto plazo que teníamos en Góndola, que es el antiguo fondo Meginver Renta Fija, que no tiene deuda soberana dentro de sus AUMs o de sus activos. Aquellos que prefieran refugiarse en ese tipo de fondo, por favor háganselo conocer a nuestra fuerza comercial. Es un fondo que ya tiene más de 1.000 millones de pesos. En los últimos días ha sido revigorizado por las suscripciones. Lo recomiendo personalmente para aquellos que consideren o se sientan refugiados en un activo de mejor crédito respecto a las situaciones que comentaba Miguel. Miguel, vos planteaste la charla en dos etapas, una la internacional, la otra la argentina. Respecto de la parte internacional, tenemos una pregunta relacionada con la deuda renta fija de inflación, con los TIPS, y la pregunta tiene que ver si vos encontrás que ese tipo de activos puede resultar interesante para inversores, dada la situación de inflación que mencionaste. Para aquellos que no están tan familiarizados, los TIPS es la deuda SER americana, por supuesto con otras aristas totalmente diferentes a las que tiene la Argentina. Puede ser una alternativa. Lo que pasa es que esos bonos tienen rendimientos negativos. O sea,
como el SER en su momento, cuando en Argentina, digamos, todo el mundo los quería, tenían rendimiento, o sea, tener la inflación como positivo, pero hay un rendimiento negativo. Va a depender mucho de cuán grande es el rendimiento negativo y que, digamos, a dónde queda la inflación, ¿no? Y creo que si la inflación se queda en el 4%, yo no he hecho las cuentas exactas, pero si la inflación se queda a niveles del 4%, creo que es negocio comprar TIPS, aunque tengan rendimiento negativo bajito. Y porque hoy los bonos no están subiendo tanto. Ahora, si de repente, también depende de cuán rápido suban los bonos sin ser, no TIPS, digamos. Yo creo que en algún momento han venido subiendo rápido, llegaron a 3,5, ahora están en 3. Si dan otro salto y se quedan en 4, y la inflación va a niveles del 4, yo creo que te va a convenir más estar en un bono clean, digamos, un bono de tasa fija. O sea, en principio es una buena protección, pero hay que ver qué pasa con todo lo demás. Digamos, hay que ver cuán rápido se mueven las expectativas y cuán rápido crece sube la tasa de interés. Volviendo al mercado local, hiciste una descripción muy clara y que resulta muy útil a quienes tienen que tomar decisiones respecto a la situación de deuda soberana. Tenemos algunas preguntas, te diría, en su mayoría rondan esa explicación que vos diste, relacionada a, punto uno, nosotros lo que estamos asistiendo es a un cambio de financiamiento vía mercado de capitales a vía sistema financiero a través de la esterilización de cuentas remuneradas o de dinero en liquidez en el sistema financiero. ¿Cómo evaluás a partir de la situación del mercado de capital y los simulacros que hiciste de rollover de la deuda, el déficit en función de lo que falta financiar? Es decir, ¿cuál es tu sensación en cuanto a lo que sea el saldo a financiar más allá de los escenarios de rollover que planteaste? ¿Cómo entendés que el gobierno va a financiar y repercutir eso en instrumentos financieros? Bueno, en realidad en la cuenta está metido el déficit. Y de hecho hay un déficit de 3,5% del producto, que es mayor que lo que está en el programa con el FMI. Y ahí sí, nosotros tenemos todavía que eso se financia con el Banco Central. Como se hizo en el 2020. 2020 tuvimos un déficit de casi 8 puntos, no me acuerdo, 10 puntos del PBI, 8 puntos del PBI, y se financió prácticamente todo con el Banco Central, terminó financiándose con LELIQs y pases. Yo me imagino algo parecido en este momento. No veo que el Tesoro recupere su capacidad de financiamiento afuera, ni adentro, afuera imposible, adentro tampoco. Los organismos multilaterales vienen dándonos plata con cuentagotas. Yo creo que va a ser ese recurso, y después, en vez de preguntarse la sostenibilidad de los bonos con SER, la gente se va a empezar a preguntar la sostenibilidad de las LELIQs. Hoy son sostenibles por una simple razón. Las LELIQs y pases, la combinación de los dos, están pagando menos que la inflación. O sea, esa deuda se está licuando gracias a la inflación, o no crece más gracias a la inflación. Entonces, hoy en día es un problema secundario, digamos. No parece que esté por explotar. Puede explotar más adelante, pero en este momento no parece que esté por explotar. Yo creo que lo van a usar a full. El problema que se le puede presentar al central es si en un momento dice, no, tengo que subir la tasa porque con estas tasas el contado con liqui se me escapa, la inflación sube y tengo que poner tasas reales positivas. Bueno, ahí empieza a subir. Es otro juego, es un juego donde la inflación, donde las tasas se vuelven positivas, la carga de interés es más alta, pero digamos, la pregunta que yo me hago, ¿se puede llegar al 2023 final si asume un nuevo gobierno sin que esto explote? Y la respuesta para mí es sí. Le dejan una bombita de tiempo que la tendrá que desactivar el próximo gobierno, pero creo que se puede. Les pido disculpas que está sonando acá una alarma, así que para ser rápido, Miguel, otra pregunta tiene que ver con uno de los escenarios que mencionaste, que es dentro de una posibilidad de desdoblamiento. ¿Cómo ves a
al fondo parado frente a esa alternativa, ¿crees que pondría algún reparo? ¿Crees que sería, que avalaría una situación así para después volver a conversarlo con un gobierno potencialmente diferente posterior a las elecciones de 2023? Eh, a ver, el fondo me parece que se transformó en un cuco que no muerde. O sea, es prácticamente... Lo que el fondo quiere es que llegue a Argentina a final del 2023 y poder sentarse a negociar algo y en el interín mantener un programa. Hoy está desdoblado el tipo de cambio, hoy tenemos varios tipos de cambio. El fondo está muti sobre el tema, no hay nada, ninguna condicionalidad sobre la brecha con el contado con liqui. Lo único que dice no intervengas en ese mercado. O sea, yo creo que el fondo si tiene que elegir entre desdoblamiento y que Argentina se quede sin reservas, va a elegir desdoblamiento. No le gusta, o sea, el fondo se está comiendo sapos por todos lados, uno más que le hace. Respecto de la recomendación y escenarios de activos que planteaste, Miguel, ¿vos ves alguna alternativa en la deuda a cero a partir de la situación que derivó en tasas reales positivas en la mayor parte de la curva y sobre todo en la parte más larga? ¿Ves que, dado los fundamentals de la deuda en pesos, puede haber atractivo en la deuda a cero en algún momento? Bueno, a ver, yo primero creo que la deuda con SER, a pesar de que está pagando como 16%, ¿sí? Más o menos esos números, ¿no es cierto? De alrededor de 16%, La parte rinde, larga, ¿no? La sí, la parte... larga, rinde muchísimo menos que los bonos en dólares. Un bono en dólar te rinde 40. Son el mismo deudor. Y a uno te rinde 16, otro te rinde 40. O sea, que acá hay una cosa rara que estuvo todo el tiempo, porque hay como una dicotomía, se mueven en mercados separados, lo que es pesos y lo que es dólares, justamente porque los pesos se pueden emitir en última instancia y el Banco Central puede pagar la deuda con pesos, y, aunque implique inflación, vamos a serlo sinceros, o sea, lo puede hacer. Los bonos con SER, yo diría que depende del inversor. Si vos sos un inversor que se puede bancar la volatilidad de que esos bonos que hoy rinden 16 pueden rendir 18 o 20 algún día para después rendir 8 o cobrarlos, y bueno, tiene sentido. O sea, para gente que tiene un horizonte de inversión largo, que no tiene que estar mirando todos los días los precios y sufriendo si bajan, creo que es una buena alternativa. Pero yo creo que la volatilidad por ahora va a seguir. O sea, no, porque estos cambios políticos, todo genera, digamos, el ministro anterior había dicho, bueno, yo voy a pagar esta deuda, no se defoltea la deuda en pesos. Uno miraba, por ejemplo, el reperfilamiento de la CUNSA y ahí no hubo, la deuda en pesos se siguió pagando, los bonos ser largos se siguieron pagando y a la larga era lo mismo un bono nuevo que un bono viejo. O sea, hay una base como para decir, yo me meto en esto, me banco la volatilidad y sigo. Con lo cual hay oportunidades ahí. Si es el piso ahora, no lo sé. Bueno, para ir llegando al final, Miguel, dos preguntas más, dado el recorrido que has hecho. Uno tiene que ver con el posicionamiento ROFEX. Dentro de los escenarios que planteaste, uno de ellos era un salto a la fábrica, como ocurrió en aquel momento también que estaba el ministro Kicillof. Una consulta tiene que ver respecto del el poder que tiene de intervención el Banco Central, el acuerdo con el fondo y cómo ello operaría en un desdoblamiento. Si podías darnos algo más de luz al respecto. La verdad es como no sabemos. Supongamos que el fondo diga que sí, que se pueda desdoblar. Me da la impresión
de que el ROFEX va a seguir funcionando con lo que sería el tipo de cambio comercial, que creo que es el de la 3500, y seguramente el dólar relevante para los contratos ROFEX va a ser el dólar comercial, que es el dólar que estamos usando hoy, el de 125, 126. El otro va a ser básicamente un dólar para muy pocas operaciones, pero casi todo el comercio va a seguir por ese y creo que va a ser el que se va a usar, con lo cual es una protección. El ROFEX o los DolarLink te dan una protección, por ejemplo, para un importador. Si alguien es un importador genuino, va a estar protegido con el ROFEX. Para los que están arbitrando, menos. Y dentro del marco en el cual no hay desdoblamiento, pero tenés salto discreto, ¿nos recordás un poco las condiciones del central respecto de la posibilidad de intervención? ¿Cuánto margen tiene allí de intervenir hacia adelante? Prácticamente, ¿interviene en el mercado cambiario o en el mercado de bonos? En el de bonos en el de futuros, en el de futuros. El de futuros, si yo recuerdo bien, en el ROFEX puede llegar a 8.000 y algo más en el MAE. No me acuerdo cuánto es lo del MAE. Y en el ROFEX estamos en 5.000 todavía. O sea que todavía hay margen para poder intervenir. Yo lo que entiendo es que el margen, y aprovecho y me cuelo un poco en la pregunta, que tiene todavía para, en el caso de que no quiera convalidar el salto discreto, es amplio, está por debajo de ese límite de 5.000 que mencionás y los 4.000 adicionales pactados en el fondo, era un total de 9.000 contratos, 9.000 millones de contratos. Con lo cual, en ese escenario todavía puede seguir defendiendo largamente la estrategia. De cara, digamos, a una situación más optimista, y ya para terminar, Miguel, ¿cómo imaginás en una nueva situación de cambio de gobierno un programa diferente a lo que has explicado el día de hoy, en el cual se llega a 2024, tenemos los vencimientos en 2025? ¿Cómo imaginas la evolución o las medidas a tomar o el programa que el próximo gobierno deba implementar y la situación, si considerás que sería necesario, de renegociar con el Fondo Monetario? A ver, el fondo te va a pedir renegociar, porque este no es un programa, digamos. Para eso es básicamente como se dice en inglés, un embarrassment. No me sale la traducción rápido, pero bueno. Embarazoso o vergonzoso. Vergonzoso para ellos. Van a tratar de negociar algo en serio, pero no pueden negociar hasta que este programa termine y Argentina pida otro. ¿Cómo me imagino yo? Yo creo que primero tengo confianza en mucha gente de la oposición que está trabajando seriamente. Los equipos son buenos técnicamente y tienen básicamente objetivos claros que hay que ver si se pueden cumplir política y socialmente, pero el objetivo claro es primero un shock fiscal. O sea, creo que lo que Argentina tiene que mostrar es una reducción muy rápida del déficit fiscal, que llegará el año que viene, no sé, será nuevamente 3,5, no sé qué número será, pero hay que reducirlo rápidamente, hay que pasar al superávit primario. Difícilmente hacerlo en un año, pero creo que si hacen un programa a 2, 3 años creíble y cumplible, creo que Argentina puede llegar a bajar el déficit fiscal y tener superávit para el 2026. Segundo, creo que hay que terminar con esto de la brecha cambiaria, el cepo. Probablemente tampoco se puede hacer de golpe. Creo que la experiencia de Macri del 2015 fue ir rápido en lo monetario y lento en lo fiscal. Creo que eso se tiene que revertir. Ir rápido en lo fiscal y probablemente un poco más lento, no lento, pero un poco más lento en lo monetario, porque yo creo que si se hace con tiempo, la devaluación puede ser mucho más chica. O sea, si vos unificás todo hoy, va a ser una gran devaluación. Si uno lo unifica una vez que tiene una política de tasas de interés razonable, monetaria razonable, un déficit fiscal razonable, medidas estructurales, el tipo de cambio es otro. ¿Okay? Entonces, me parece que hay que ir rápido, muy rápido en lo fiscal, más lento, lo más rápido que se pueda, pero no a la misma velocidad en lo monetario, y con reformas estructurales. O sea,
Reformas estructurales significa sacar el cepo, sobre todo para operaciones de cuenta corriente. Reformas estructurales significa sacar un montón de regulaciones que hay hoy sobre controles de precios y controles por todos lados, salir de este mundo en el cual la gente piensa, o el gobierno piensa, que la solución a cada problema es que el Estado intervenga a una solución donde el mercado de alguna forma empiece a funcionar mejor, con el Estado supervisando para evitar problemas, pero la solución pasa básicamente por mayor competencia, por tratar de ayudar más a que el mercado funcione, y seguramente va a hacer falta algún tipo de reforma para generar empleo formal, que creo que lo está pidiendo todo el mundo a gritos, pero todavía no está. Y yo creo que si hace todo eso, que es la idea que es un cambio de régimen, digamos, que demuestre que la economía es distinta, que va a ser distinta y va a ser sostenible en esa forma distinta, a mí me da la impresión de que hay muchas chances de que el riesgo país se desplome, pero se desplome, y que, digamos, no haga falta ningún tipo de reestructuración. Pero incluso si hace falta una reestructuración, sobre todo la deuda externa e interna, yo creo que va a ser una reestructuración muy diferente a la del 2005, la del 2010 y la del 2020. O sea, esas fueran reestructuraciones confrontativas. Yo me imagino, Argentina no tiene tanta deuda con el sector privado en dólares, es más o menos 15% del PBI, unos 120.000 millones de dólares. Eso puede ser menos del 15% del PBI. Yo creo que lo que Argentina tiene que lograr es hacer algo como que hizo Uruguay, digamos. Por ahí con algún apoyo externo, si hay, porque es difícil, hacer una reestructuración que diga, mira, yo quiero tiempo, a cambio de tiempo te pago tasa, y busquemos un win-win. O sea, la deuda no soy un país insolvente, soy un país que necesita tiempo. Vos dame tiempo, yo te pago. Yo creo que si va por esa línea, no va a hacer falta ningún tipo digamos, Argentina va a poder recuperar el acceso al mercado y va a poder entonces cumplir los vencimientos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muy claros los conceptos, sobre todo además por la relevancia que tienen en los mercados y en la actualidad. Recordamos a todos aquellos que lo están consultando, el video va a estar colgado y distribuido en las redes en breve. Y también para aquellos que han hecho preguntas técnicas sobre la parte de deuda en pesos, que han sido muchas en el chat, recuerden que nosotros hemos publicado, hecho una publicación respecto de la deuda en pesos, que la hemos también volcado a redes, en la que ha participado Miguel desde ya, y está disponible esa información para que ustedes la consulten. Muchas gracias, Miguel, y nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, esperemos con suerte. Gracias. A todos. Chau.